Bueno, muy buenos días. El lobito que habla, volvió el lobito que habla. En realidad nunca me fui, sino que estoy con... Ya comenté que estoy pasando un muy lindo momento, pese a todos los problemas que se suceden en la vida, ¿no? Pero estoy pasando un lindo momento, lo estoy disfrutando, estoy tranquila y un lindo momento con mis dos nenes. Esas las preocupaciones que uno siempre tiene, ¿no? Hay que pasarla lo mejor posible. Así que en estos días estuve un poquito ocupada con algunos cambios que hicimos. Ahora vamos a comenzar, habíamos dejado por acá, estamos con ciencias políticas, historia y política, el derecho a tener derechos y vamos por acá. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y habíamos quedado por acá. No hay delito sin ley que lo tipifique. Dicha ley debe ser anterior al hecho del proceso. La ley penal más benigna es de aplicación retroactiva. Se inhibe la ultraactividad de la ley penal. La pena a aplicar puede ser más grave que la más grave aplicable al delito tipo en el momento de cometerse. Solo el pacto, la vigencia de este pacto no anula el juzgamiento ni la condena de conductas consideradas delictuosas por los principios generales del derecho internacional. El reconocimiento de estos principios resulta de gran importancia, especialmente en América Latina, pues muchos de ellos carecen de rango constitucional. Esto trae consecuencias ingratas, pues un Congreso desvariante puede liquidar, por ejemplo, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna simplemente con la sanción de una ley derogatoria. Los gobiernos de usurpación tan comunes en la región modifican la legislación de referencia con los 5 decretos leyes. Respecto de esto, la retroactividad de la ley penal más benigna es acogida por los códigos de la mayoría de los países latinoamericanos. Argentina, artículo 2. Bolivia, artículo 4. Brasil, artículo 2 y así, ¿no? Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Salvador, Uruguay, Venezuela, los códigos de Chile, República Dominicana, México, Paraguay no contienen disposiciones al respecto. Son muy pocos los países en los que la retroactividad de la ley penal más benigna tiene jerarquía constitucional. Se trata de Ecuador, artículo 28, fracción 18. Infine, Colombia, artículo 26 y Venezuela, artículo 44. En los restantes se emplea el argumento de que la jerarquía del principio es simplemente legal y una ley puede modificarlo o derogarlo. Incluso hay códigos que se establecen la no retroactividad de la ley penal más benigna cuando la ley penal infringida fuese excepcional o temporaria. Así lo estipulan los códigos penales de Brasil, Costa Rica, Guatemala, Salvador. Ahora bien, estando estos criterios asegurados por la Convención Americana y de acuerdo a la doctrina expuesta de los que los tratados internacionales, Convención de Viena, tienen rango al menos constitucional, si no es que supraconstitucional. En el derecho interno de los estados partes resulta que los principios expuestos obtienen esa jerarquía constitucional o supraconstitucional en todos los estados que han ratificado la convención. Vidal Campos advierte un interesante conflicto proveniente de una posible oposición entre un tratado y una ley interna. Como ya hemos dicho, la Convención de Viena sostiene que una ley interna no puede ser argumento para incumplir un tratado. Artículo 27. Y que la Convención y el Pacto obligan a los Estados partes a aplicar la ley penal más benigna. Ahora supongamos que
establece determinadas penas, por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. ONU 1984. También supongamos en nuestra hipótesis que este país ha sancionado una ley penal cuya pena es más benigna que la que fija el tratado. Ese Estado estaría obligado por la Convención de Viena a aplicar la norma penal más severa que surja del tratado, porque su ley penal más benigna es derecho interno y el derecho interno no puede oponerse al que surge de los tratados. Pero por el otro lado, ese mismo Estado estaría obligado por la Convención Americana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o por los dos a aplicar la ley interna porque esa es la ley penal más benigna, contraviniendo así el tratado que impone una ley penal más severa y la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados. Esta es una verdadera paradójica crisis. Vidal Campos se inclina, sin desconocer otros argumentos, por aplicar la norma penal más severa que surja del tratado, a fin de no violentar el derecho público internacional. No estamos de acuerdo con la solución propuesta. El derecho internacional público no puede tener una voluntad paradójica o múltiple. Es preciso, en este caso, interpretar la filosofía del derecho internacional público y advertir cuál es en realidad su voluntad. Es cierto que una norma de derecho internacional puede establecer una pena, pero no es imposible que un tratado modifique las disposiciones de otro. Todos los instrumentos públicos internacionales deben ser interpretados en su conjunto. Si la Convención Americana obliga a aplicar la ley penal más benigna, anula la ley penal más gravosa de otro tratado y habilita al Estado parte a aplicar la ley más benigna, aunque ella sea una ley interna. El Estado que así procede no estaría contrariando el tratado que impone la pena más grave, porque existe un segundo tratado en este caso. La Convención Americana, que suple el derecho que no puede invocarse en el otro tratado a fin de no agredir la filosofía del humanismo personalista que es el origen del principio de retroactividad bajo cuestión. Entendemos que por aquí está la clave del problema especialmente interpretado, que se trata de un punto de vista internacionalmente consensuado respecto a la retroactividad de la benignidad de las penas. Si los tratados no acuden a resolver una situación, sino a complicarla, los jueces pueden invocar la justicia intrínseca de su solución o la justicia de la solución opuesta. Se trataría de todo un formalismo normativista, aplicar la pena más grave porque ésta viene obligada por un tratado. ¿Está? Y acá terminamos con Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Está? Después vamos a seguir con Derecho a las Garantías Judiciales, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa está buena también. Pero ahora yo estoy tomando unos lindos mates y quería decirle, porque estuve conversando con un joven que tuvo problemitas y estamos charlando un rato, y yo le expliqué que, por ejemplo, a mí, con esto de estudiar las crisis que vengo estudiando hace rato, por todas las cuestiones que pasé, porque la verdad que mi casa estaba justo a la vista de todos los que se juntan ahí, piquetes y qué sé yo, que hacen todas esas manifestaciones en el puente. Mi casa estaba ahí a la vista, entonces todas las manifestaciones caían ahí. Entonces era agotador. Y cuando empecé, no, pero yo mucho antes empecé con las investigaciones, muchos años antes, ya dije el 90 y pico.
si no es antes. Bueno, eso tendría que verlo, porque por ejemplo ahora que me estaban pidiendo unos documentaciones sabiendo que trabajé toda la vida y tendría que agarrar una carretilla y no sé si me alcanza, ¿no? Para llevar, porque por ejemplo el primer título me lo robaron, pero tengo todos los comprobantes, me lo robaron en un saqueo. Estoy viendo que las fotos, por ejemplo, pongo siempre las mismas porque realmente yo sacaba, se movían mis hijos un poquito y yo estaba sacando fotos. Álbumes enteros tenía de fotos, que serían ahora que está esto de internet, unos recuerdos hermosos, o sea, todas esas cosas me desaparecieron con los saqueos. 2 saqueos y 2 usurpaciones un año, no hay quien aguante eso. Bueno, dejemos eso un poquito de lado. Pero yo le estaba explicando a este chico por un caso que tuve, que en realidad yo me acostumbré a ver, al estudiar las crisis, y vuelvo a repetir, lo mío es el derecho, siempre fue las investigaciones, pero aparte no es la única carrera que tuve, pero es la que a mí me gusta, ¿no? Estar ahí entre medio del derecho. Eh, pero analizar todo desde el punto de vista sociológico más que nada, ¿no? Más en necesidades básicas, ¿no? Y yo soy muy analítica en ese sentido. Porque la sociología, por ejemplo, es la que se encarga de analizar lo que ocurre en una sociedad. Y eso es lo que a mí me preocupaba, porque yo decía, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tanta, no? Tanta violencia, tanta cosa? Y la sociología es una disciplina con responsabilidad, persistencia, profundamente peligrosa muchas veces, ¿no? Y con un sabor, ¿no? Con un paladar, con un estado de ánimo transitorio, particular. Es también una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. Se interesa por saber, investigar cómo las estructuras sociales, las instituciones y las relaciones de poder influyen en la producción y difusión del conocimiento, ¿no? Se analiza cómo los discursos científicos se desarrollan y cómo influyen en nuestra forma de pensar y actuar. Es una idea abstracta, corresponde a temas y realidades de la sociedad. ¿Está? Por eso es que yo siempre fui muy, me gustaron mucho las investigaciones, sí. Y aparte por las experiencias que tuve, ¿no? Voy a leer un parrafito de sociología. A ver si veo, porque está muy chiquita la letra. Sociología ya la di por acá, pero voy a leer este pedacito. La teoría de la sociedad arranca de la constitución de un círculo de hombres que, como en la comunidad, viven y habitan pacíficamente unos al lado de otros. Voy a poner, porque la letra está chiquita, voy a poner una regla así. Encima tengo que cambiarme los anteojos. Pero que no está ya esencialmente unidos, sino esencialmente separados. Según Tomies, en la sociedad no existe ninguna unión superior a los individuos y cada individuo está por su propia cuenta y en estado de tensión en relación con los otros. No existe ningún bien común y cada individuo goza de sus propios bienes excluyendo a los otros. En la sociedad, las relaciones entre los individuos son esencialmente relaciones de cambio que encuentran su expresión típica en el contrato. El contrato es considerado como la resultante de dos voluntades individuales
Qué chiquita que es la letra, por Dios. Que se cruzan en un punto y es analizado con elementos y su fundamento natural que sintetiza la fórmula pacta pacta servanda sub servanda, que es la teoría de la sociedad desarrollada por Túnez. Trata, pues, numerosos y diversos temas: los intercambios y los contratos, la industria y el comercio, el capital, el tráfico de mercancía, la fuerza de trabajo y las clases. Se cierra con una panorámica sobre la situación actual, de la que se desprende de claridad la orientación del autor, lleno de simpatía y comprensión hacia las exigencias de la clase trabajadora. Un examen de los actos que están en la base de la estructura esencial de la sociedad capitalista lo llevan efectivamente a realizar las siguientes observaciones. La clase trabajadora es semilibre y formalmente capaz de actos libres, a diferencia de una hipotética clase de esclavos, que entraría en el proceso formalmente solo como instrumento y sustrato. Por el contrario, la clase capitalista es completamente libre y materialmente capaz de actos libres. Por eso, los que pertenecen a ella deben también considerarse como los constituyentes voluntarios, entusiastas materiales de la sociedad, los componentes de la masa contrapuesta, por lo contrario, pueden considerarse como sujetos semi-voluntarios y solamente formales. Después de haber considerado desde un punto de vista sociológico la teoría de la sociedad y de la comunidad, en el segundo libro Tomies pasa a considerar estos dos conceptos desde el punto de vista psicológico, analizando los dos tipos de voluntad individual que están en su base: la voluntad esencial y la voluntad arbitraria. La primera, espontánea, emana de los cálidos impulsos del corazón. ¿Vieron que yo siempre digo que yo creo en los cálidos impulsos del corazón? La segunda refleja, procede del frío intelecto. Está, disculpen si no lo leí muy clarito porque la letra es re chiquita, el libro es re viejo, está todo ajado, pero me gustó porque yo recordé ese párrafo. Aparte, yo siempre digo que creo en los impulsos cálidos del corazón, porque pasé momentos muy feos. No soy la única desde ya, ¿no? Pero yo cuento lo que pasé muy, muy, muy feos. Pero en los peores momentos siempre me pasó algo que me daba como aliento para seguir, para continuar, ¿no? Porque cuando estás mal, que te ves tan mal, pero tan mal como que se te terminó el mundo, es como que ya no esperas más nada, no tenés ni deseos de respirar. Y como en ese momento que yo había pedido por nota, ¿no? Con mi instituto ambulante, que yo siempre digo que lo hice de manera como para reírme de mi propia desgracia, era una manera de minimizar todo, ¿no? Todo el dolor, ridiculizándolo, ¿no? Entonces hice mi instituto ambulante y todas las empresas que tenía en mi patrimonio las llevaba en el hombro, con profesionales en ejercicio. Entonces iba para todos lados donde me llamaban. Y en una oportunidad, bueno, y a pedir las ampliaciones que yo vi que eran necesarias, porque me horrorizaba. Me hablaban de desarrollo social y cuando entré, siempre lo cuento, abro la puerta del baño y me encuentro con un hombre sentado en el inodoro, que me miraba como diciendo, ¿necesita algo? Yo después en casa me reía y decía, le hubiese dicho, corra si hágame un lugarcito. Es increíble.
Entonces me llevaba todo ese tipo de sorpresas, ¿no? Un cuartito de 2x2 y Florencio Varela, yo iba a ver unos abuelos que estaban por allá, porque Varela es grande y todo se concentraba en el centro. Entonces empecé a pedir todo lo que veía que era necesario. Y inclusive las ampliaciones para el hospital Mi Pueblo, que después pasó a provincia. Y se hicieron las ampliaciones. Todo lo que yo pedía se iba haciendo. Lo que pasa es que a mí no me contaban, simplemente les gustaban mis ocurrencias y se las adjudicaban para asumir más cargos, ¿no? Más poder. Y yo trabajando entre los indigentes como un indigente más, siendo profesional. Bueno, porque el último proyecto también me lo robaron, me lo plagiaron. Yo digo me lo robaron, porque no puedes plagiar algo privado. ¿De dónde saliste? ¿Cómo puede ser que esto exista en lo que se dice política? A una pobre mujer que se está muriendo, que la sacaron a la calle con un hijo menor y otro adolescente porque no fue flexible, y encima le robás todos los proyectos privados. No sé, había cosas que no me cerraron nunca y nunca me van a cerrar, la verdad que no. Pero bueno, y yo estaba, cuando me echaron a la calle, yo seguía trabajando, porque lo que me quería morir, no tenía, no es que me querían, no, yo no me quería morir. La situación no daba para más. ¿Está? Entonces, sentías abuso de donde menos lo esperabas. O sea, era tremendo, tremendo. Y, y resulta que después, cuando estaba en la calle, seguía trabajando con necesidades básicas y con los indigentes como yo. Estaban mejor que yo, muchos, ¿no? Los que estaban en la calle durmiendo en los bancos del hospital Mi Pueblo, no, estaban como yo. Solo que yo tenía cierto conocimiento, ya era profesional y eso me dio fuerza para continuar, ¿no? Siempre lo cuento eso. Para mí es un hermoso recuerdo. Eh, y estaba durmiendo ahí en el banco del hospital, dormí en un banco de madera, dormí entre la caca de las palomas, en un altillo, sin puertas, sin ventanas, por las casas de los vecinos, por todos lados. Bueno, y seguía trabajando con mi mismo proyecto. Ahora lo más lindo que dormía en los bancos del hospital en la ampliación que yo misma había pedido. Increíble, lo que es el poder es increíble. Yo utilicé el libre juego de la imaginación para sobrevivir, pero ellos tienen una imaginación a toda prueba. No es imaginación, es tener poder para sentirse dueño de lo ajeno, de la vida ajena, de los logros ajenos, de todo lo ajeno. Eso es el poder. Es increíble, y estaba durmiendo ahí en la ampliación que yo mismo había pedido para las personas. Y destrozada, cansada, agotada, y todo el día trabajaba y después iba a dormir al hospital o, ya dije, por la casa de los vecinos. Así, ¿no? Y resulta de que un día estaba agotada, había trabajado mucho durante el día y estaba en un banco de madera y había una de mosquito impresionante. Y se levanta un hombre, que yo siempre digo, ¿no será ese que está ahí? Para mí que es ese que está en aquella foto. A ver, se ve esa foto, un hombre grande, porque era así. Yo para mí que era él. Y se levanta, ¿no? Y yo siento que se levanta del asiento, hacia cerca mío, y había un ventilador en la pared y lo pone para mi lado. Lo da vuelta para mi lado, me mira, me dice, así no la comen los mosquitos. Yo me reí, qué atención, ¿no? Pero con una tranquilidad el hombre, como ya estaba de vuelta de todo, ya estaba resignado. Y digo yo, esas cosas, ¿no? En el peor de los momentos alguien siente compasión, ¿no? Y estaba en la misma situación que yo, nada más que era un hombre y se actuó como un hombre, ¿no? Como muchos
Dejémoslo ahí. Pero ese señor actuó como hombre, estaba en la misma condición que yo, pero él fue y me puso el ventilador para mi lado para que no me piquen los mosquitos. O sea, son bálsamos, ¿no? Que uno tiene en el peor de los momentos y como eso me han pasado muchas cosas. Los cristianos dicen que Dios los manda. Dios te iluminó o Dios te lo mandó, Dios te lo envió, un enviado de Dios, así dicen, ¿no? Y yo pensaba mucho en esas cosas que me ocurrían, ¿no? Eh, Como cuando me salvé por milagro, que casi me lo electrocuté en un baño precario que me fui a bañar de un vecino, de una vecina, y, y resulta de que no sé si habría un cable pelado o qué, pero me empezó a pasear el cuerpo para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Horrible, yo ya no podía ni pensar ni sostenerme. No sé cómo de repente me tiró un tirón más largo de lo que del ámbito este de electricidad y salí de ese círculo de casualidad, porque si no ya ahí nomás estaba muerta. O sea, cosas que vos decís, yo ya tenía que estar muerta hace rato. ¿Y cómo sobrevivo? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces analicé mucho eso y digo, no, son cuando viene alguien, por ejemplo, cuando la iglesia me echó a la calle porque no me quise congregar al último, pero yo no es que no me quería congregar porque, ni nada por el estilo, porque no tenía ningún problema, simplemente porque ya estaba agotada de andar por todos lados y y no quería más escuchar a nadie porque parecía que todo el mundo hablaba de mi situación y era un poco agobiante, ¿no? Entonces no quería escuchar rumor, no quería escuchar muchas personas así, como me aislé, ¿no? Y entonces un día me echaron a la calle, yo estaba durmiendo en un altillo entre la caca de las palomas, sin puertas, sin ventanas, y como no me congregaba, entonces, y digo, ¿dónde voy? Era tarde. Y me fui a hablar con un italiano que me alquilaba unos locales anteriormente, acá sobre la avenida San Martín, al lado de la escuela 14, y le gustaba o sea, la honestidad, ¿no? Mía. Un día le dije, se me hace chico el local, el de al lado también lo alquila, sí, ¿qué le parece si lo alquilo y hago una abertura para unificar los dos locales? Porque realmente viene mucha gente. Entonces, no tuvo ningún problema. Me dejó, me dice, basta que antes de irse lo reponga. Sí, no hay problema. Me dejó abrir la pared, la pared vendría a ser la medianera de un local al otro. Unificamos los dos locales y seguía trabajando. Aparte tenían otros negocios en Berazategui, por todos lados, ¿no? Pero cuando después pasó todo esto, que quedé en la calle, que me echaron de la iglesia y quedé en la calle, digo, me lo voy a ver a este señor, al dueño de esos locales. Y me acerqué a la casa, me golpeé las manos y le expliqué, le digo, mire, necesito... Sí, no hay ningún problema, me dijo. Digo, pero mire que no tengo un centavo, tendría que pagarle recién a fin de mes, cuando junto un poco de dinero. No hay ningún problema, le conté lo que me había pasado. Ningún problema, no era ni evangélico ni católico, no sé ni qué religión tendría, pero una persona formidable. Y eso yo siempre le digo a mis hijos, el buen comportamiento es un crédito en la vida. ¿Quién te da así los locales? Aparte de ser una persona honesta y qué sé yo, no se lo va a dar a cualquiera. ¿Está? Y y bueno, me dijo que sí, todo ok. Y venía caminando y me encuentro con una clienta mía, que siempre la recuerdo. No quiero ni nombrarla porque hace rato que no veo a los parientes.
no quiero ser atrevida, ¿no? Pero una persona que yo quise muchísimo. Este, y, y la veo, pero hacía poquito que nos conocíamos. No, poquito, digo, no era Añares, no me acuerdo. No era mucho tiempo que la conocía, fue mi clienta. Y la veo en la parada y le comenté, mira, y gracias a Dios que este señor me facilita, estoy en la calle, me facilita estos locales para que yo pueda empezar a trabajar. Yo enseguida las ferias las hacía de la nada, con mi ropa, con mi propia ropa, con la ropa de mis nenes, cuando me veía mal. Y de ahí enseguida surgía un negocio. Entonces, cada crisis, ¿no? Cada macana que se mandan esos dichosos políticos. Y entonces le dije, mira, así que voy a estar ahí cerca de tu casa, este, y abre la cartera y me dice, Mari, toma, saca su llave, me dice, yo me voy a trabajar ahora, pero anda a casa, abrí la heladera, come lo que quieras, pégate una ducha, abrí el ropero, usa la ropa que quieras, y si te querés acostar, acostate, no te hagas ningún problema, que yo voy a trabajar y vuelvo. ¿Quién hace eso? ¿Quién usa el corazón de esas personas? Sí, son personas buenas, pero ¿cómo las encontrás en ese momento? ¿Está? Y yo dije, me puse a estudiar todo y digo, estos son los cálidos impulsos del corazón humano. Y como dijo una persona que estudió teología o algo por el estilo, bueno, cosas espirituales, que no hay por qué pedir perdón a nadie, que uno también a veces lastima, aun con la mejor de las voluntades, ¿no? Con la mejor de las intenciones, digamos. Sí, eso es cierto. Pero en esos momentos tremendos donde sale alguien que parece que fuera de la galera, ¿no? Y los cristianos dicen, Dios te iluminó, o Dios te iluminó, no, vino de parte de Dios, te lo envió Dios. Yo analizaba todas esas cosas y llegué a la conclusión que son los cálidos impulsos del corazón, porque por ahí la misma persona que te hace algo bueno, que te saca de un problema en un segundo que vos no pensabas, hablando dos palabras, capaz que la persona más conocida no se va a jugar por vos en un minuto así. Nadie. En esas condiciones donde a mí me habían dejado. Pero sin embargo aparece alguien que capaz que después si alguien te hace algo que te perjudica, pero en ese momento tuvo un cálido impulso del corazón y yo a eso siempre le presté atención. Y bueno, después cuando miro este libro, bueno, yo siempre, como tenía tantos daños cerebrales, lo subrayaba todo así. Acá está esta frase que habla del cálido impulso del corazón. O sea que yo no soy la única que pienso así. Los cálidos impulsos del corazón humano. Así que en eso coincido. La persona que te hace un bien en un determinado momento, no es que te va a hacer bien toda tu vida. Mismo uno. Uno a lo mejor quiere hacer algo bien a otra persona y capaz que lo dañás, lo estás dañando, quizás no era la voluntad de esa persona de escuchar lo que vos le decís en determinado momento o de que actúes en determinado momento como esa persona lo esperaba. Pero así es la vida.
hay que juntarlos, todos los cálidos impulsos del corazón que tuvieron en el peor de tus momentos y recordarlos. Y eso te fortalece. ¿Mm? Como dicen, no hay que pensar en el pasado, pero en los buenos momentos del pasado te ayudan a sobrellevar el presente. Y yo, que siempre me gusta ridiculizar todo, yo digo, claro, dicen que no hay que pensar en el pasado, que el pasado pasó y que el futuro es incierto, que hay que vivir el presente. El tema es qué presente nos dejan, ¿no? Para vivirlo. ¿Eh? Ese es el tema. Pero claro, somos todos culpables de vivir así en esta sociedad, con este sistema de poder, el sistema de la mayoría. Como si la mayoría no es 1 más 1, 2 más, no es una tabla de multiplicar, ¿no? Como si la mayoría nació siendo mayoría, ¿no? Mientras estemos con este sistema de poder, bueno, hay que acomodarse como se puede y tratar de pasarla lo mejor posible. ¿Mm? Mientras haya paz, está todo bien. ¿Mm? Yo creo que con paz hasta un pedacito de pan te sienta bien al estómago. Y que no tengas otra cosa para comer más que un pedacito de pan. Yo hubo momentos que ya no sabía cómo disfrazarle la alita de pollo a mi hijo, porque era lo único que sacaba y con estudio y siendo profesional y todo, trabajando desde la calle. Bueno, esperemos un futuro mejor con optimismo y fe.